A pesar de que el domingo pasado celebrábamos la solemnidad del bautismo del Señor, para el año litúrgico ahí podríamos decir que arranca el camino de poder profundizar nuestra fe, porque es el bautismo el que irrumpe en la vida cristiana o en la vida del hombre, para ayudarlo a encontrar la fuente de la gracia que es Jesucristo. Y ese bautismo hoy, en este segundo domingo, nos hace comprometer a cada uno de nosotros. En primer lugar, porque estamos hablando de la vocación, de la palabra vocare, que significa llamada. Es decir, que Dios llama al hombre. Y esa llamada no nace de cualquier ocasión, nace desde el principio. Es decir, desde el momento en que nosotros fuimos hecho vida a través del óvulo que queda fecundado. Desde allí empieza el misterio del amor de Dios por cada uno de nosotros. Por eso dice hoy el profeta Isaías: desde el vientre materno te elegí, desde el vientre materno te consagré. Quiere decir que Dios ya nos había mirado desde la eternidad y nos había amado desde esa eternidad, que cuando nos creó y nos dio la vida, su aliento, nos dio la fuerza para entender que había hecho una obra grande y había hecho en nosotros lo más maravilloso, que somos la creación de Él. Por eso podemos decir hoy, desde esa propia palabra, desde el principio Dios ha querido consagrar nuestra vida. ¿Y qué significa consagrar? Significa separar. ¿Y qué significa separar? Hacer algo nuevo, algo concreto en la historia. Pero ¿para qué Dios consagra? ¿O para qué Dios llama al hombre a una vocación? Lo llama para servir. Por eso entonces encontramos en este mismo espacio de la lectura del profeta Isaías cómo Dios propone al siervo que se convierta en un enviado para llevar la buena nueva a todos los hombres de su mensaje de salvación. Y yo creo que esto es bueno hoy en día, porque los que estamos aquí hemos sido bañados por la gracia del agua, pero muchas veces nos falta salir a predicar la palabra de Dios a nuestros hermanos. Y hay muchas fórmulas de predicar la palabra. Una es, sí, salir con la Biblia, ir casa por casa, tocando puerta por puerta y anunciando el Evangelio. Pero también la predicación es en la propia tierra, en la propia casa, con nuestros seres queridos. ¿Cómo hoy llevar la palabra de Dios en el ambiente en que se encuentran sumergidos nuestros seres queridos? ¿Cómo llevar esa consagración de vida a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares más cercanos? Porque cuando uno se acerca con ellos a predicarle la palabra, eso no es fácil ni sencillo. Primero que nada porque nos falta algo, el testimonio. Es decir, que a veces nuestra vida no va coherente con lo que le decimos a ellos. Por eso a veces entonces la predicación no tiene toda su consistencia, toda su fuerza, pero es un don dado por Dios el día que fuimos bautizados, cuando nos convertimos en profetas, anunciadores del reino de Dios, anunciadores de su palabra a todos los hombres. Desde esa realidad, el propio Pablo nos recuerda hoy la raíz de ser profeta. La elección de ser profeta viene de Dios. Por eso Pablo dice: yo, apóstol de Jesucristo, por providencia del Padre. Es decir, que el Padre es el que elige en la misión verdadera. Pero miren que la misión de Pablo, que es santificar la vida del pueblo, es llevar a los hombres por una vida que les ayude a encontrar la gracia. En nuestra Iglesia Católica nosotros somos ricos en gracia, porque hay una serie de medios pedagógicos que nos acercan al misterio de Dios. Yo diría que la santificación que Pablo nos está hablando aquí es la enseñanza también a través de la vida sacramental. Un pueblo que cotidianamente se va levantando y que va haciendo vida los sacramentos, es un pueblo que va empujando la gracia en el caminar de la fe. El Papa Francisco ha invitado en sus catequesis en Santa Marta a que se vuelva a retomar el tema del sacramento del bautismo. A pesar de que el año pasado celebramos
en gran signo la conclusión del año de la fe, todavía el Papa resuena en la vida del pueblo a que volvamos al misterio del sacramento del bautismo. Ese sacramento que nos da paso a poder proclamar ante el mundo la grandeza de Dios. Por eso Pablo insiste que el medio santificante para que todos los pueblos puedan creer es el don de la presencia de Cristo en nuestra vida. Lo que ese Cristo ha enmarcado en el corazón y en la existencia del hombre, lo que ese Cristo ha hecho y que nosotros podemos proclamar cuando salimos del templo con gran alegría. Yo creo que la medida que nosotros podemos poner, si somos verdaderos testigos de Jesús, es cuando vamos al mundo con una sonrisa, a pesar de todos los problemas que podemos tener en la vida diaria, a pesar de que estoy padeciendo en el cuerpo, a pesar de que sufro por consecuencias naturales de la vida del hombre, a pesar de todo lo que me toca vivir, pues tengo que ir al mundo a sonreírle. Como decimos en buen panameño, antes muerto que sencillo. Es el refrán más profundo que nos lleva a expresar ese camino verdadero, a comprender que la vida del cristiano tiene que estar hecha de alegría a pesar de las situaciones que nos toca vivir. Y eso lo vemos hoy reflejado también en el Evangelio, donde el Señor nos habla a través de la figura de San Juan el Evangelista. Yo quisiera resonar que a pesar de que el domingo pasado Juan vio cuando se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma en la presencia de Cristo y hubo una manifestación, ahora el propio Juan dice: tengo que decirles, queridos hermanos y hermanas, que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que la misión de Jesucristo, después de haber sido bautizado, es redimir a todos los hombres del pecado. Y esta es la clave fundamental que yo quisiera que concentremos hoy, que comprendamos que ahí donde hay pecado, sobreabunda la infinita gracia de Dios por medio del bautismo. Que todos los que estamos aquí, a pesar de que somos pecadores, Dios vuelve a extender su mano para levantarnos del pecado y llevarnos al camino de la gracia. Por eso me gusta cómo Juan el Evangelista, el Juan Bautista, nos hace comprender hoy su significado del Cordero. Recordemos que el Cordero es la base de la Pascua de la vida del pueblo judío y que también es base de la Pascua cristiana, porque en el Cordero se da la consumación en donde la sangre es derramada para la purificación del pueblo. En Cristo, el nuevo Cordero, se derrama la sangre para la purificación de los pecados de los hombres. Pero ¿cómo manifiesta esto San Juan Bautista? Tendría que decirle que él dice: he visto cómo ha descendido en forma de paloma el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos que en forma de paloma, pero hoy quisiera explicarle qué significa esa frase en forma de paloma o en la paloma. Quiere decir que antes de que la paloma se siente sobre su nido, ella empieza a aletear, empieza a transmitirle afectivamente a esos huevos que están en el nido el inmenso amor que ella siente por los hijos que se están engendrados en ese caparazón. Miren qué maravilloso. Por eso dice la palabra de Dios que al inicio de la creación el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Está diciendo lo que Dios va a hacer ahora, va a ser la forma más afectiva de Dios, manifestarle a los hombres su inmenso amor. Por eso, este concepto maravilloso, desciende ahora la paloma en Cristo Jesús y aletea sobre él para decir: en este hombre, en este ser que es mi hijo, he puesto toda mi confianza, en él derramo toda la fuerza para que el mundo pueda creer. Por eso la manifestación del Espíritu aleteando significa que Dios está transmitiendo toda su teofanía de amor a ese ser.